El mundo del fútbol tiene un nuevo motor imparable y se llama Moisés Caicedo. Con solo 24 años, Moisés Caicedo es la fuerza indomable que domina el fútbol inglés. Su talento, pasión y dedicación no solo hicieron romper récords de traspaso, sino que hoy tiene a los más grandes clubes de Europa, incluyendo al Real Madrid, bajo la mira. Moisés Caicedo es el jugador que todos quieren tener en su equipo. Pero, ¿por qué es tan buscado por los grandes clubes? ¿Qué hace que su nivel sea de clase mundial? Prepárate para conocer la historia de un crack que pasó de jugar en canchas humildes a brillar en los estadios más importantes del mundo. Moisés Caicedo, o mejor conocido como el Niño Moy, nació el 2 de noviembre del 2001 en Santo Domingo, Ecuador. Procedente de una familia humilde, se crió en el barrio Mujer Trabajadora. En la niñez de Moisés, el sacrificio era pan de cada día. Sus padres, para mantener a sus 10 hijos, vendían pelas, flores y caramelos. Moisés, por su parte, a veces cuidaba carros solo para poder pagar sus pasajes e ir a entrenar. Fue esa lucha por sacar a su familia adelante lo que lo convirtió en un luchador que hoy vemos en la cancha. Comenzó jugando en las calles y en equipos locales como Espoli y Colorados Sporting Club. A los 13 años se unió a las bases juveniles de Independiente del Valle, donde destacó como un jugador talentoso y disciplinado. Su dedicación y esfuerzo lo llevaron a debutar con el primer equipo en el 2019. Desde su debut en Independiente del Valle, Caicedo demostró tener una magia especial en sus pies. Su habilidad para controlar el balón, su visión de juego y su capacidad para marcar goles lo destacaron entre sus compañeros. En 2019, la historia comienza en Independiente del Valle. Moisés Caicedo no solo debuta en la Serie A, sino que se convierte en pieza clave para que el equipo conquiste la Copa Libertadores Sub-20, demostrando su habilidad y dedicación. Su impacto fue tal que el llamado a la selección fue de inmediato. Debutó nada menos que contra Argentina en la Bombonera. Si ese debut fue nervioso, su siguiente partido fue la explosión. Ante Uruguay, Caicedo fue brillante, anotando un gol y liderando al equipo en pases y duelos ganados. En apenas unos partidos se volvió jugador inamovible de la Tri. Su rendimiento hizo seguro en la transferencia, pero el camino se complicó. El Manchester United se alejó de las negociaciones por múltiples intermediarios. Finalmente, el Brighton apostó por él, pagando 5 millones de euros, pero con una cláusula astuta. El 20% de una futura venta sería para Independiente del Valle. Inicialmente fue un proyecto. Tras meses en la reserva, fue cedido al humilde Brentford de Bélgica. Parecía un retroceso hasta que en enero de 2022 el Brighton canceló el préstamo por necesidad de mediocampistas. La oportunidad llegó el 9 de abril de 2022. Caicedo debutó como titular ante un equipo poderoso, otra vez el Arsenal, y no decepcionó. Jugó a un nivel altísimo, dio una asistencia y aseguró la victoria para el equipo. El técnico Graham Potter nunca más lo sacó. Caicedo jugó los siguientes 7 encuentros sin que el Brighton perdiera uno solo. Anotó su primer gol simbólicamente ante el club de sus sueños, el Manchester United. Quedó claro su perfil: un mediocampista completo, un recuperador implacable en la marca, pero también un pasador con visión de juego, útil en cualquier sistema. Su influencia fue confirmada al clasificar a Ecuador al Mundial de Qatar, siendo líder de asistencias y el sub-23 con más minutos en la eliminatoria. En la temporada 2022-2023, Caicedo ya era un pilar. Con la llegada de Roberto De Zerbi, su rol se magnificó. Su mezcla de distribución prolija y capacidad para absorber la marca sin perder el balón lo hizo invaluable. Junto a McAllister llevó al equipo a un nuevo nivel, llegando al Mundial en su mejor momento. Y al final de la temporada, Caicedo dio la prueba máxima de versatilidad. El técnico lo alineó de lateral derecho. En ese rol inédito, anuló a Marcus Rashford en la victoria 1-0 contra el Manchester United y repitió la hazaña en el histórico 3-0 ante el Arsenal. Estas actuaciones estelares fueron claves para el histórico sexto puesto del Brighton en la semifinal de la FA Cup. Sus estadísticas no mienten. Caicedo no solo era un buen jugador, era una fuerza de la naturaleza. En intersecciones fue el segundo de toda la Premier League, superado solo por Declan Rice. Y lo más impactante es que fue el único sub-21 en ese top 10. Una lectura de juego increíble, pero eso no es todo. Fue el séptimo jugador con más duelos defensivos de la liga, ganando más del 58%. Y a pesar de no ser un gigante, sorprendió ganando un brutal 65% de sus duelos aéreos, el quinto mejor promedio para un mediocampista. Esto no es suerte, es su posicionamiento y anticipación en la liga más física del mundo. La influencia del estadio del Brighton se canalizaba a través de él. Fue el sexto jugador con más pases intentados en la Premier, superando los 2000 toques. Y aquí viene la calidad. Terminó como el tercer mediocampista con mayor porcentaje de pases completados, con un asombroso 88% de efectividad
actividad. Hablamos de un jugador que solo tenía 21 años hasta ese entonces, el joven más destacado en su posición. Sus números eclipsaron al resto y lógicamente fue elegido el jugador de la temporada del Brighton. Semejante rendimiento desató la guerra de ofertas. El Brighton sabía que tenía un diamante y exigió un monto altísimo. El Chelsea fue el primero interesado, pero su oferta inicial de 85 millones de euros fue rechazada de inmediato. La tensión se disparó en agosto. El Liverpool irrumpió una oferta que rompió el mercado, unos increíbles 130 millones de euros. La transferencia parecía lista para ser sellada. Pero finalmente Caicedo dijo que no, rechazó a los Reds porque en secreto ya había pactado un jugoso contrato con el Chelsea. A pesar de la polémica y los problemas con los agentes, el Chelsea no se rindió, decidió pagar lo que pedía el Brighton, un monto final aproximado de 145 millones de dólares, sellando así uno de los fichajes más caros de la historia de la Premier League. Con este traspaso, Moisés se corona de forma lógica como el futbolista ecuatoriano más caro de todos los tiempos. Es un monto jamás visto en la historia del país. Para dimensionarlo, el valor de esta transferencia 7 veces mayor al récord anterior, que era de Antonio Valencia al Manchester United. Para igualar el total pagado por Moisés, habría que sumar el costo de los siguientes 14 jugadores más caros de Ecuador en la historia, una cifra que redefine el valor del talento ecuatoriano. El otro gran vencedor es Independiente del Valle. Gracias a su visión de mantener el 20% del pase, el club recibirá al menos 27 millones de euros. Pero lo más hermoso es el destino de ese dinero. Se utilizará para construir un centro de alto rendimiento juvenil, que en su gesto a gratitud eterna llevará con el nombre de Moisés Caicedo. El Brighton por su parte concretó el mayor negocio de su historia. Compró a Moisés por 5 millones y con solo 54 partidos lo vendió por 27 veces más que el valor inicial. Una operación maestra. El cierre del fichaje fue puro corazón. En su presentación con el Chelsea, Moya apareció con su madre, recreando con orgullo una vieja foto donde él soñaba con la camiseta del Chelsea. Caicedo no solo cumplió un sueño profesional, sino que confirmó su propósito más profundo, hacer que sus padres se sientan orgullosos. Años antes les cumplió el sueño de construirles una casa nueva y con este paso continúa escribiendo ese camino con gratitud y éxito. Tras un inicio en la temporada 2022-2023 marcado por la adaptación y la presión de su etiqueta, Moisés Caicedo se ha consolidado como un pilar innegociable en el mediocampo del Chelsea. Su rendimiento ha evolucionado de manera notable, disipando cualquier duda sobre la inversión. La segunda temporada fue la explosión definitiva, demostrando que su valor iba más allá de lo económico. Se convirtió en el motor central del equipo, liderando métrica de pases completados y precisión de pases progresivos en el Chelsea. Su impacto defensivo en las intersecciones y recuperación lo estableció como un mediocentro defensivo de élite. En lo que va de la temporada 2025-2026, Caicedo ha dado un salto cualitativo notable. Ya no es solo el destructor, es un atacante silencioso y eficiente. Acumula 3 goles y una asistencia en la Premier League. Y la prueba de su dominio absoluto se dio este pasado mes. Por su desempeño contundente, Moisés Caicedo fue elegido oficialmente como el jugador del mes de octubre del Chelsea. Este reconocimiento es la confirmación de que Caicedo ha alcanzado su pico de rendimiento, silenciando a todos los críticos de su precio y estableciéndose como el mediocentro más esencial del club. Su solidez defensiva, sumada a su creciente influencia en el ataque, lo convierte en el mediocampista más completo y esencial del fútbol moderno. Es el motor, el ancla y la chispa ofensiva que guía a su equipo en cada partido. A sus 24 años, Moisés Caicedo se ha erigido en el corazón y el cerebro del Chelsea, llevando con orgullo el título de ser el fichaje más caro de la liga y la máxima referencia para el fútbol ecuatoriano. Y es precisamente este nivel superlativo, avalado por su premio al jugador del mes, la razón principal por la que los ojos de Europa, especialmente el Real Madrid, ya no pueden apartarse de él. Pero la historia de Moisés Caicedo no terminó con el fichaje récord, apenas comenzaba un nuevo capítulo de gloria. El ecuatoriano llevó su impacto al Chelsea, convirtiéndose en la pieza que el club necesitaba para volver a la cima. En menos de 2 años con los Blues, Moisés ha pasado de ser el fichaje más caro de Ecuador a ser un campeón de élite. Su solidez en el mediocampo fue fundamental para que el Chelsea conquistara la UEFA Conference League en la temporada 2024-2025, y el punto máximo llegó en julio de 2025, cuando Caicedo se consagró como campeón del Mundial de Clubes en Nueva Jersey. En esa final fue figura indiscutible, cortando jugadas y demostrando un dominio táctico que silenció a todos los críticos. Además, su desempeño fue reconocido con el Balón de Bronce del torneo. Con ese título se unió a Alberto Spencer como uno de los pocos ecuatorianos en conquistar el mundo a nivel de clubes. Esta es la historia de Moisés Caicedo, una odisea que comenzó en el
barro de las formativas y alcanzó el Olimpo del fútbol. Un joven que llevó el nombre de su país a una cifra nunca antes imaginada y que honró esa responsabilidad con títulos, trabajo y sobre todo pasión innegociable. Moisés Caicedo ha cerrado su primera gran historia, la de la promesa que se convirtió en leyenda, y con solo 24 años estamos seguros de que su próximo capítulo será aún más glorioso. Si la épica historia de sacrificio y éxito de Moisés Caicedo te impactó, dale me gusta a este video. Y si quieres conocer la reacción de la prensa a los goles y el brillo de todos nuestros compatriotas en el fútbol europeo, simplemente suscríbete al canal. Mil gracias por el apoyo. Hasta pronto.